Hola, soy Cristina Corral. En este vídeo vamos a estudiar el proceso de escalonamiento de una matriz, también conocido como método de Gauss. El objetivo de este vídeo es describir el proceso por el que se obtiene una forma escalonada por filas a partir de una matriz aplicando operaciones elementales. Como requisitos necesitamos conocer la definición de matriz y tipos de matrices, operaciones con matrices, sobre todo el producto de matrices, el concepto de matriz en forma escalonada por filas y conocer y saber aplicar operaciones elementales y matrices elementales. Comencemos describiendo la técnica para conseguir hacer ceros por debajo de una entrada. Para ello, consideremos la matriz columna X y supongamos que la entrada x1 es no nula. Queremos hacer ceros las entradas x2 y x3 mediante operaciones elementales a partir de la entrada x1. Esta entrada no nula, que usaremos para provocar ceros por debajo de ella, la llamaremos pivote. Para hacer cero la entrada x2 a partir del pivote x1, tendremos que restar a la fila 2 de x la fila 1 multiplicada por x2 partido por x1. Así, x1 se cancela y x2 menos x2 es igual a 0. Análogamente, para hacer cero la entrada x3 a partir del pivote x1, tendremos que restar a la fila 3 de x la fila 1 multiplicada por x3 partido por x1. Y así x1 se cancela y x3 menos x3 es igual a 0. Vemos entonces cómo aplicando operaciones elementales de tipo 3 sobre filas podemos hacer ceros por debajo de una entrada no nula. Esta técnica es la base del proceso de escalonamiento, proceso que consiste en transformar una matriz en una matriz en forma escalonada aplicando operaciones elementales sobre filas. Veamos un ejemplo. Consideremos la matriz 3×4A. Lo primero que debemos hacer es elegir el elemento que va a actuar de pivote. En este caso, como la entrada 1,1 es no nula, podemos usar esta entrada como pivote y comenzar a hacer ceros por debajo de ella. Así, la primera fila no se modificará. Si a la fila 2 le restamos un medio de la fila 1, obtenemos 1 menos 1, 0, menos 1 menos un medio, menos 3 medios, 2 menos 0, 2, y 0 menos menos 1, 1. Puesto que la entrada 3,1 es nula, ya tenemos el primer escalón de la forma escalonada y podemos ignorar la primera fila y fijarnos solo en las filas 2 y 3 de la matriz que hemos obtenido. Y volvemos a repetir el proceso. Si nos fijamos en la fila 2, resulta que en la primera columna no hay ninguna entrada no nula. Buscamos el pivote entonces en la siguiente columna. Como la entrada 2,2, que es menos 3 medios, es no nula, este puede ser nuestro nuevo pivote y hacemos 0 por debajo de él. Para ello restamos a la fila 3 dos veces la fila 2 y así las filas 1 y 2 no se modifican y la fila 3 pasa a ser 0, 0, 5 menos 4, 1 y menos 1 menos 2, menos 3. La matriz B así obtenida es una matriz en forma escalonada por filas, a la que llamaremos forma escalonada por filas de A. Observa que si elegimos como segundo pivote la entrada 1,2, al hacer los ceros en la columna 2 se pierden los ceros que habíamos hecho anteriormente en la columna 1, por lo que no es aconsejable esta opción. Las entradas marcadas con un recuadro en la matriz B son los llamados pivotes del proceso de escalonamiento. Observa que el tercer pivote no se utiliza como tal, puesto que no hay que hacer ceros por debajo de él. Sin embargo, este pivote sí será importante cuando busquemos la forma escalonada reducida de la matriz. Por otra parte, si calculamos las matrices elementales que hemos utilizado para obtener la matriz B, como hemos hecho dos operaciones elementales sobre filas, se obtienen dos matrices elementales, realizando la misma operación elemental sobre la matriz identidad 3×3. Así, obtenemos la matriz elemental de tipo 3 E1 al hacer la operación elemental fila 2 menos un medio de la fila 1 sobre la matriz identidad 3×3 y obtenemos la matriz elemental de tipo 3 E2 al hacer la operación elemental fila 3 menos 2 fila 2 sobre la matriz identidad 3×3. Como realizar una operación elemental sobre las filas de la matriz A equivale a premultiplicar A por la matriz elemental que resulta de aplicar dicha operación elemental sobre las filas de la matriz identidad 3×3, tenemos que, premultiplicando A por las matrices E1 y E2, se obtiene la matriz B, es decir, B es igual a E2 por E1 por A. Volvamos de nuevo a considerar la matriz A 3×4 del ejemplo anterior. Para hallar la forma escalonada de A, B, hemos elegido como primer pivote la entrada 1,1.
Puesto que en la misma columna hay una entrada que es 1, la entrada 2, 1, sería más cómodo usar esta entrada como pivote para evitar la aparición de resultados fraccionarios. Para usar la entrada 2, 1 como pivote, simplemente tenemos que permutar las filas 1 y 2 con una operación elemental de tipo 1. Y así colocamos la entrada pivote en la posición 1, 1 y después con operaciones elementales de tipo 3 hacemos ceros por debajo de ella. Esta misma técnica sería la que habría que usar si la entrada 1, 1 fuese nula y hubiese alguna entrada no nula por debajo de ella. También en este caso se permutarían las filas correspondientes para colocar el pivote no nulo en la posición 1, 1 para luego hacer ceros por debajo de él. En el caso de la matriz A, entonces, si comenzamos permutando las filas 1 y 2, obtenemos esta nueva matriz. Usando el 1 como pivote, para hacer cero la entrada 2, 1, restamos a la fila 2 dos veces la fila 1. La fila 1 no se modifica y la fila 2 pasa a ser 0, 3, menos 4, menos 2. Como la entrada 3, 1 es nula, ya tenemos el primer escalón de la forma escalonada. Si continuamos eligiendo como pivote la entrada 2, 2, para hacer cero la entrada 3, 2, sumamos a la fila 3 la fila 2. Así, las filas 1 y 2 no se modifican y la nueva fila 3 es 0, 0, 1, menos 3. La nueva matriz C obtenida es otra forma escalonada por filas de A distinta de B, por lo que observamos que, a partir de una misma matriz, podemos obtener distintas formas escalonadas por filas en función de las operaciones elementales que se apliquen para obtenerla. Si también en este caso calculamos las matrices elementales que hemos utilizado para obtener la matriz C, obtenemos la matriz elemental de tipo 1 E sub 1' al hacer la operación elemental permutación de las filas 1 y 2 sobre la matriz identidad 3×3, obtenemos la matriz elemental de tipo 3 E sub 2' al hacer la operación elemental fila 2 menos 2 fila 1 sobre la matriz identidad 3×3 y la matriz elemental de tipo 3 E sub 3' al hacer la operación elemental fila 3 más fila 2 sobre la matriz identidad 3×3. Y así tenemos que premultiplicando A por las matrices E sub 1', E sub 2' y E sub 3' se obtiene la matriz C. A continuación, vamos a escribir formalmente el proceso de escalonamiento de una matriz conocido como método de Gauss, por el que se obtiene una forma escalonada por filas de una matriz no nula. Si la matriz A está en forma escalonada por filas, no hay motivo para aplicar el método de Gauss, y si la matriz A es nula, ya está en forma escalonada por filas, por lo que para aplicar el método de Gauss supondremos que A es una matriz M por N no nula que no está en forma escalonada por filas. El primer paso consiste en elegir la entrada que hará de pivote. Así se trata de llevar a la primera fila de la matriz una fila con la primera entrada no nula, permutando filas si fuese necesario con una operación elemental de tipo 1. Si no hubiese ninguna fila con la primera entrada no nula, tratamos de llevar a la primera fila una fila que tenga la segunda entrada no nula, y así sucesivamente. Esta primera entrada no nula de la fila 1 se llama pivote. El paso 2 consiste en hacer ceros por debajo del pivote con operaciones elementales de tipo 3, es decir, sumando a cada fila el múltiplo que corresponda de la fila pivote para conseguir el cero. Y en el paso 3 consideramos la submatriz que se obtiene eliminando la primera fila y volvemos a aplicar los pasos 1 y 2. De esta forma, aplicando sobre A operaciones elementales de tipo 1 y de tipo 3 sobre filas, es posible obtener una forma escalonada por filas de A. En función de las operaciones elementales que se apliquen, se pueden obtener distintas formas escalonadas a partir de una misma matriz. Resumiendo, hemos descrito el proceso de escalonamiento de una matriz, también llamado método de Gauss, y hemos visto ejemplos de su aplicación que además evidencian que la forma escalonada obtenida no tiene por qué ser única. Así que, después de ver este vídeo, deberíamos ser capaces de obtener una forma escalonada por filas de una matriz mediante el método de Gauss. Esto es todo. Gracias.